salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y al final su rostro yo veré. Él brilla más que el sol con su poder, donde 1000 años son como un momento, vestido en majestad, glorioso Rey, glorioso Rey. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey. Decimos, Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y que los santos se levanten, el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca cambiará. Que los santos se levanten, que los santos se levanten, el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca cambiará. Él es amor, Él es amor, Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre. y adoraremos solo al Rey. Decimos juntos, Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Yo adoro al Rey eterno. Yo adoro al Rey eterno. ¿Sabe que cuando Cristo nos lleve a las nubes y celebremos las bodas del Cordero, vamos a ir todos juntos marchando a buscar nuestra corona de vida eterna? Y vamos a practicarlo acá en la tierra, todos marchando, imaginando que vamos a la presencia de nuestro Señor Jesús a recibir nuestra corona. Ustedes ven a la iglesia marchando, yo no veo a la iglesia marchando. Vamos todos juntos. Imagínense ese glorioso momento en el que vamos a encontrarnos con nuestro gran Señor. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús fuerte. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar. Si la sabe, cántala conmigo. Una vez más. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Cuando los santos marchen ya, todos juntos, con su corona en vez de cruz. Oh Dios, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por
por siempre, y adoraremos solo al Rey eterno, y adoraremos solo al Rey eterno, y adoraremos solo al Rey eterno. Y adoraremos solo al Rey eterno. Será ese momento en el que adoraremos para siempre, en presencia de nuestro Dios eterno. ¿Cuántos anhelan ese momento? Ay, ¿cuántos anhelan ese momento? Yo anhelo el glorioso momento en el que esté frente a mi Señor cara a cara y lo pueda adorar día y noche por la eternidad. A nuestro lado estás, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Luchas por nosotros, a nuestro lado estás, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libras del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que salvo soy, solo en Jesús. Luchas por nosotros, a nuestro lado estás, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libras del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que salvo soy, solo en Jesús. Este es un buen momento para declarar que ante el nombre de Jesús toda enfermedad se tiene que ir, que ante el nombre de Jesús todo problema disminuye, que ante el nombre de Jesús todo demonio, toda potestad tiene que irse, porque su nombre, la palabra dice que es sobre todo nombre, y en esta mañana vamos a declararlo bien fuerte. Todo
el que está enfermo se declara sano en el nombre de Jesús, porque Él venció la enfermedad, porque Él venció la muerte, porque Él venció la aflicción, porque Él venció la maldición que había sobre nosotros. Nosotros vamos a declarar: Él es con nosotros, Él es el que pelea por nosotros, y nosotros nos encargamos de levantar su nombre en alto, de glorificar su nombre, porque Él es sobre todas las cosas. Y decimos todos juntos: Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, y por eso hoy cantamos, Señor. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo hay el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo hay el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, Decláralo. vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que salvo soy, solo en Jesús. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que salvo soy, solo en Jesús. Solo en Jesús. Solo en Jesús. Y a su nombre, a sus hijos, Maranata. Y cuando Cristo venga, nos vamos con Él. Aleluya. Dale otro fuerte aplauso a Jesús. No es para nosotros, es para el Señor. Bendito eres, Jesús. Te adoramos, Rey, y decimos que tú eres bendito. Bendito por siempre, Padre. Bendice al Señor. No
amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito. Bendito Jesús, pues mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor, que me da vida, Padre. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo, Iglesia. eres tú, Oh, Padre, mi momento de amor, La alegría de vivir. Bendito Jesús, no hay nada que se compare al amor de Cristo, a su perdón, a su gloria. eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, Eres mi. Dile. eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, Eres mi fuente de amor. eres Vamos. aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. 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 Amén. Alabado sea el Señor Jesús. ¿Qué le parece si allí con sus ojos cerrados volvemos a entonar este coro? Que usted allí con sus ojos cerrados pueda decirle al Señor que Él es su deseo, que Él es la alegría de vivir, que Él es nuestro bendito Dios. Que Él es nuestro respirar. Que Él es nuestra necesidad. Y que separados de Él, nada podemos hacer.
nuestra fuente de amor. Él es el aire, Él es el sol. El latir de tu corazón debe ser el nombre de Jesús. Eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor. Eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Porque allí no levantas tus manos y empiezas a exaltar el nombre de Dios. Empiezas a glorificar el nombre de Dios. Y que hoy podamos darle juntos toda la gloria. Y que sea Él quien reciba toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Hoy venimos a ti, Señor, con nuestras manos en alto. Declarando una vez más, Señor, que te necesitamos. Que necesitamos tu presencia. Que necesitamos que camines con nosotros. Que necesitamos que vayas con nosotros. Porque tú eres el único papá que puede romper todas las cadenas. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí, recibe toda la honra, precioso y poderoso. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso y poderoso. Quiero levantar
mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás. Creo en ti. Que se escuche fuerte, iglesia. Y en lo que harás. Una vez más. Yo creo en ti. Hoy creemos en ti. Y en lo que harás. Yo creo en ti. Y en lo que harás en mí. Una vez más, iglesia. Yo creo en ti. A pesar de todos los problemas que tengamos. Y en lo que harás. Creemos en ti. Yo creo en ti, Jesús. Y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe, recibe precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. recibe Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. eso. Recibe toda Precioso. Escucha, Señor, a tu pueblo que hoy te adora. Recibe, recibe precioso, Hijo de Dios. recibe toda la gloria,
¿Sabe que quisiera que entonáramos una vez más? Porque Dios quiere que entiendas que si creemos en Él, escucha bien esto, iglesia, si crees en Él, nada será imposible. Y no sé si alguien está recibiendo esta palabra, pero Dios quiere recordarte que si crees en Él, si tan solo crees en Él, nada te podrá separar de Él. Y cuando es nada, la Biblia habla que es nada. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Pero necesitamos creer en Él. Yo creo en ti. En lo que harás. Yo creo en ti, Jesús. Y en lo que harás. Solamente la iglesia. Yo creo en ti. En lo que harás. Oh, yo creo en ti. En lo que harás en mí. Si lo crees, aplaude bien fuerte a Cristo. Y corónalo a Él con tus palmas. Que sea Él el único que merezca la gloria, la honra y la alabanza por siempre, siempre y para siempre. Que sean fuertes los aplausos, porque es para nuestro Dios, nuestro Salvador, quien vive y reina por siempre y para siempre. Gloria a Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Amén. Seamos bienvenidos todos a la casa del Señor. Amén. Vamos a pedir a los niños que salgan al salón con las maestras hasta los 8 años de edad. Salgan a su salón. Bendigo el nombre del Señor, amén, por estar en la casa del Señor, en la casa de Dios. Estamos en el mejor lugar, ¿lo cree así? Estamos en el mejor lugar. Hoy voy a predicarle sobre 5 razones para depender de la palabra de Dios. Para los que apuntan, le vuelvo a repetir, 5 razones para depender de la palabra de Dios. Le voy a pedir por favor que si tiene su teléfono encendido, lo ponga en modo avión para reverenciar lo que enseñamos, no haya interrupción alguna. Así que 5 razones para depender de la palabra de Dios. ¿Sabe que usted y yo como creyentes
como hijos de Dios, dependemos de su palabra. Amén. Por eso la Biblia es la palabra de Dios, la cual tenemos que crear hábitos de lectura bíblica, no solamente cuando venimos a la iglesia, no solamente cuando venimos a los cultos, leemos la palabra de Dios, sino debemos leerla de continuo, porque a nosotros nos parece que en ella está la vida eterna. La palabra de Dios nos va a guiar, la palabra de Dios nos va a orientar, la palabra de Dios nos revelará los grandes misterios de la vida, pero la palabra de Dios es para obedecerla. Diga conmigo, la palabra de Dios es para obedecerla. Juan capítulo 17, versículo 17. Dice de la siguiente manera, y fue una afirmación que lo dijo el mismo Señor Jesús. San Juan capítulo 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando nos encontramos en un callejón sin salida, ¿a dónde podemos recurrir para sacar fuerzas? Cuando nos encontramos inmersos en el mar de los dilemas morales, de los dilemas éticos que enfrentamos a diario, ¿en dónde podemos encontrar una brújula para guiar nuestras vidas? No puede haber, un escritor afirma lo siguiente: no puede haber autoridad más fiable que la palabra de Dios. Esta es una fuente eterna que fue inspirada por el Espíritu Santo a hombres de Dios para que usted y yo hoy podamos sacarle provecho. La palabra de Dios es la verdad absoluta. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es una fuente de poder para el creyente, para todo aquel que cree en el nombre del Señor y hace de la palabra de Dios un manual de vida. Un manual donde encontraremos los misterios más reservados para nosotros en la palabra del Señor. Cuando leemos la palabra de Dios, nunca dejamos de aprender. Siempre aprendemos algo en la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para tenerla abierta en el Salmo 91. La palabra de Dios es para tenerla abierta en nuestros corazones, para que abunde así la palabra de Dios en nuestros corazones, y de la abundancia del corazón pueda hablar nuestra boca, y nuestra boca pueda hablar es la palabra del Señor. Por eso el mismo Jesús en el libro de Juan capítulo 17 verso 17 dijo al Señor: santifícalos en tu verdad. Y dice él mismo una afirmación: tu palabra, diga conmigo, tu palabra es verdad. Todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. Que se cumplió, que se cumple y se seguirá cumpliendo en el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos creen que la palabra es verdad? Dígame amén, dígame amén. Que estemos al corriente de todas estas cosas. Por eso consideramos una autoridad máxima la palabra del Señor. Y para ello vamos a ver a continuación 5 puntos. 5 puntos que extraje
para exponerlo en cuanto a las 5 razones para depender de la palabra de Dios. Número 1, lo decíamos al principio, la palabra de Dios es vida. Diga conmigo, la palabra de Dios es vida. Jesús, cuando se refería a la palabra del Señor y hablándole a Dios acerca de los apóstoles, de los discípulos que seguían a Jesús a diario, le dijo al Señor, a su Padre: Padre, santifícalos en tu verdad, pues tu palabra es verdad. No vamos a encontrar en ningún libro escrito por hombre lo que podemos encontrar en la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. La única manera de que usted y yo nos santifiquemos es escudriñando las Escrituras, poniéndolas en práctica, porque ella es la verdad. Y fue en la oración de Jesús cuando dijo: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. La auténtica verdad en la que podemos confiar, que nunca se marchita, que no se contradice, que no se agrieta, que no traiciona, que no engaña, es la palabra del Señor. Hoy en día el evangelio está sufriendo violencia. Hoy en día está sufriendo violencia, como lo dijo el Señor en su palabra. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Todo lo que está en la Escritura se está cumpliendo a cabalidad. Hace 2 días, el presidente de los Estados Unidos dijo en una locución en Polonia, dijo que era inevitable que el mundo entrara en el nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial que está profetizado en la Biblia para los últimos tiempos. Lo que estamos viviendo, que oiremos de guerra y de rumores de guerra, está escrito en la Biblia hace miles de años. Y todo eso antecede a la venida de Cristo. Y usted y yo estamos esperando la venida de Cristo. Usted y yo debemos esperar la venida del Señor. Hoy predican de acuerdo a lo que ellos necesitan predicar y lo que ellos necesitan enseñar para sacarle provecho a las Escrituras. Pero el Señor Jesús no perdía tiempo. El Señor Jesús, cuando había una multitud, se refirió al Señor y díjole: sí, Señor, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. No podemos negar la eficacia de la palabra del Señor. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Y vamos a encontrar muchas verdades en las Escrituras. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Sabe qué dice el apóstol Pedro? Que el cielo y la tierra están guardadas por la palabra del Señor. Están guardadas para revelarse en el día del juicio, donde el cielo será consumido, donde la tierra será consumida. Entonces entraremos en un cielo nuevo y una tierra nueva. En muchos debates bíblicos de grandes hombres de la Biblia
que la han defendido aún con su propia vida, dan por veraz la palabra del Señor. Y lo que usted y yo leemos a diario, bien sea en los libros históricos, bien sea en los libros de la Torá, bien sea en los libros proféticos, profetas mayores, profetas menores, o en los evangelios o en las cartas, nos damos cuenta que vamos a encontrar elementos que pueden darnos la razón de que la Biblia, la palabra de Dios, es la palabra de verdad. Que a unos les cuesta más encontrar el camino correcto que a otros. Unos lo alcanzan más rápidos que otros. Pero verazmente el Señor dijo: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y si leemos Juan capítulo 1, versículo 1, nos daremos cuenta mucho más que la palabra de Dios es verídica, porque habla de Jesús como el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. En el principio era la palabra. Y hoy usted y yo podemos encontrar en ella el manual de vida que tanto necesita la humanidad. ¿Usted se imagina una humanidad direccionada por la palabra del Señor? ¿Usted se imagina un país dirigido por la Biblia? ¿Saben? No veríamos corrupción. No existirían las cárceles. Por eso uno de los países, porcentualmente hablando, de mayor cristianismo, como lo es Costa Rica, donde más del 90% de la población son cristianos evangélicos, no cuentan con un ejército para defenderse. Es una población que se deja orientar por la verdad absoluta, por la palabra que no se contradice, por la palabra que habla con claridad, por la palabra que hoy podemos leerla, que ha costado vida de miles de personas que han defendido la Biblia y han sido capaces de llevar la Biblia en países que prohíben, como Corea del Norte, prohíben la Biblia. Entre otros países más que prohíben la palabra de Dios y tienen que entrar en clandestinidad para poder llevar la palabra del Señor y exponerla. Pero usted y yo hoy estamos libres para leer la palabra del Señor, para poder exponérselas a otros tal cual está escrita, sin maquillaje alguno, como enseñaba hace unos días atrás, cuando hablaba del cielo y hablaba del infierno, cuando hablaba de la eternidad con Cristo y cuando hablaba en la condenación eterna. Eso es una verdad que nadie puede negar. La Biblia lo establece, y en la Biblia está escrito que hay una eternidad con el Salvador del mundo llamado Jesucristo, y hay una condenación eterna llamada infierno. Usted y yo elegimos la verdad, y por eso le pedimos que le rinda honor a la palabra del Señor con un fuerte aplauso, dándole gracias a Dios por la bendita palabra del Señor. Número 2. El libro de Dios es la voz de Dios. El libro de Dios es la voz de Dios. Pablo les hablaba en la primera epístola de Tesalónica, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice de la siguiente manera:
Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El apóstol Pablo a Tesalónica, a la iglesia que estaba en Tesalónica, les dice que le daba gracias a Dios porque habían recibido la palabra del Señor, no como que habían recibido la palabra de hombres, sino que la habían recibido como lo que es la palabra de Dios. ¿Sabe? La Biblia es la palabra de Dios. Diga conmigo, la Biblia es la palabra de Dios. Aleluya. Y quiero volverle a leer ese texto detenidamente, porque tiene muchas verdades que hoy en día nos pueden servir de muchos en el mundo tan difícil que vivimos. Dice, por lo cual también nosotros, hablando al apóstol Pablo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios? De que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué tremendo es que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica y le dice, no es que hayan recibido la palabra como palabras de hombre, sino que la recibieron como lo que es. Diga conmigo, como lo que es la palabra de Dios. Cuando nos predicaron el evangelio, o cuando venimos a los pies del Señor por cualquier circunstancia, porque tenemos problemas, porque tuvimos dificultad o porque vinimos en enfermedad, alguien nos tuvo que mencionar la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que me convenció. Es la palabra de Dios la que me dijo que tenía la necesidad de ser salvo de la condenación eterna. Es la palabra de Dios la que me cambió, la que me transformó. Es la palabra de Dios que a diario cambia mis sentidos, que a diario cambia mi manera de pensar. Es la palabra de Dios la que cambia mi manera de ser. Es la palabra de Dios la que obra en la vida de los creyentes. La palabra de Dios nunca dejará de trabajar en usted y dejará de trabajar en mí. Siempre estará trabajando en la vida de los creyentes. Siempre estará trabajando en la vida de los creyentes. Míralo de otra manera. Imagínese que el Señor tiene que venir nuevamente a predicar el evangelio, que no va a ocurrir. Solo en manera de ejemplo. Que tuviera que venir a predicar otra vez. El Señor predicaría lo que está en la palabra del Señor. El Señor hablaría de la Biblia. Por eso todos los mensajes que nosotros podamos leer, escuchar o ver deben ser sopesados por la palabra del Señor. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Es menester que usted y yo escudriñemos la palabra de Dios, porque ella sigue trabajando en mí. ¿Sabe? No porque sea pastor ya la palabra de Dios trabajó en mí. No, ella sigue trabajando en mí como sigue trabajando en usted. Deje que la palabra de Dios trabaje en usted. Obedezca la palabra de Dios y verás que tendrás una vida plena en el Señor, una vida de cielos abiertos, una vida de puertas abiertas y una vida también quizás de puertas cerradas, porque la palabra de Dios abre el entendimiento, pero también ciega a aquellos que no quieren recibir la palabra de verdad.
El libro de Dios es la voz de Dios. Muchos estamos esperando que Dios nos hable, pero cuando abrimos la palabra del Señor es inevitable que Dios no hable. Cuando abrimos la Biblia es inevitable no escuchar la voz de Dios. Cuando abrimos la palabra del Señor para escudriñarla, para leerla, para ponerla por obra, no podemos negar que el Señor está obrando en la vida de los creyentes. El apóstol Pablo culmina ese versículo diciendo: la cual actúa en vosotros los creyentes. Mire, hermano, aunque usted esté durmiendo, aunque esté trabajando, aunque esté haciendo lo que sea, la palabra de Dios está trabajando en usted y está trabajando en mí las 24 horas del día. Pero lamentándolo mucho, hay creyentes que no dejan trabajar al Señor por su palabra. ¿Sabe por qué? Porque aunque la escuchen, aunque la lean, quieren hacer lo que mejor le parezca. Pero si la escucho, si la leo, si la pongo en práctica, estoy haciendo que la voz de Dios trabaje en mi vida para bien. Romanos lo dice muy bien, la carta a los Romanos lo dice muy bien. Cuando el apóstol Pablo se referían por lo que los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Y estos son los que son llamados con algún propósito. Cuando abrimos la palabra del Señor y escudriñamos, por ejemplo, la epístola del apóstol Pedro, nos damos cuenta que el cielo sería consumido, que la tierra sería consumida. Para muchos eso es una locura, pero para nosotros los que esperamos al Señor, sabemos que es una verdad absoluta. También pude ver hace 2 días el avión del fin del mundo. No sé cuántos lo han podido ver. Un supuesto avión que tiene el imperio ruso para el fin del mundo. Para quedarse en el avión equipado, dotado con toda la tecnología para poder esquivar el fin del mundo. Y así mismo se llama ese avión. Lo que ignoran muchos, aquellos que creen que haciendo búnker, que haciendo lugares para resguardarse del fin del mundo, es que ignoran que el cielo sería consumido y que la tierra sería consumida para que usted y yo podamos ver el cielo nuevo y la tierra nueva. Pueden escarbar y hacer el búnker más profundo de la tierra. Pueden hacer los aviones mayor preparados con la mejor tecnología de aeronáutica, pero eso no les va a garantizar que no sean consumidos. Mas la altivez del hombre cree que le ha llevado a alcanzar la sabiduría de Dios, pero nosotros creemos alcanzar la sabiduría de Dios a través de su palabra, donde dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará, permanecerá hasta el fin del mundo. Cuando confiamos en la voz de Dios, tenemos una base firme. Diga conmigo, cuando confiamos en la voz de Dios, tenemos una base firme. La palabra del Señor. Mire, la palabra del Señor es capaz de cambiar al hombre más pervertido del mundo. La palabra del Señor es capaz de cambiar a la mujer más pecadora del mundo. Si no, vayamos a la historia de María Magdalena, aquella mujer pecadora que se arrojó a los pies del Maestro. Fue transformada por el poder de Dios, de la palabra del Señor. O si no, hablamos de aquel centurión cuando su siervo estaba muriendo y el centurión le dijo al Señor: solamente di la palabra y mi siervo sanará. Es decir, la palabra de Dios
el libro de Dios tiene poder. El libro de Dios, la Biblia, es el único libro en el mundo entero que cuando lo leemos, el autor está presente, el Espíritu Santo. Cuando leo la Biblia, el autor, el Espíritu Santo, está presente para enseñarme lo que necesito aprender, para guiarme cuando necesito ser guiado, para darme la fuerza cuando necesito la fuerza, para hablarme cuando estoy desesperado. Él me dice la palabra del Señor: ten paz. Cuando estamos agobiados, cuando estamos abrumados por los problemas que vivimos a diario, pues es la palabra de Dios que me inspira tranquilidad. Cuando el diablo estaba tentando a Jesús, Jesús le dijo: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si la Biblia es el libro de Dios, es la voz de Dios, cuando la leemos nos alimentamos. ¿Cuántos quieren seguirse alimentando de la palabra de Dios? Número 3. Hoy en día solo hay dos cosas eternas. Dos cosas eternas en la tierra. Número 1, el ser humano. Y número 2, la palabra del Señor. Escúcheme bien, dos cosas que son eternas en la tierra. El hombre, que si creemos en el Señor Jesucristo, nos iremos con Él por la eternidad. Y si el que no cree en el Señor Jesucristo será condenado en la eternidad. Y lo otro eterno es la palabra de Dios. Leemos en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero también el apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 25, dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. El apóstol Pedro relata muy bien al apóstol que se le dio las llaves del reino. Relata muy bien que el cielo va a ser consumido totalmente. Relata que la tierra va a ser quemada en su totalidad. Y nos da un consejo. En el versículo 11 dice: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo, iglesia, podemos perder el tiempo en el pecado, en la insistencia de pecar, cuando sabemos que tenemos una salvación tan grande que cuidar? Cuando sabemos que la venida de Cristo es inminente. Cuando sabemos que estamos a punto de ser arrebatados con el Señor.
Cuando se dé ese nuevo orden mundial anunciado por la potencia del mundo, ¿sabe que aparecerá el anticristo? Llamará al mundo a paz, engañará aún si fuere posible a los escogidos. Y ya se está hablando de ese nuevo orden mundial, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir para la venida del Señor. Pero también nos indica el apóstol Pedro que debemos comportarnos en santidad y piadosamente en este mundo en el cual estamos viviendo. Esto está, me va a perdonar la expresión, esto está patas para arriba. Antier arrestaron a una pareja donde a su hija le arrancaron las uñas y le quemaban. Hace unos días en la ciudad de Margarita, en la isla de Margarita, aprendieron a una mamá porque tenía encadenada a su hija por años y años. Hace unos días atrás arrestaron a un padre porque violó por 6 años a la hija. ¿Qué nos está diciendo? Dice la Biblia: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y todavía no hemos visto nada de lo que ha de acontecer, porque seguirán aconteciendo cosas que para muchos es de temor, pero para nosotros es de bendición, porque estamos esperando al dador de la vida, estamos esperando a Jesús, el que ha de venir, el alfa y el omega, el principio y el fin. Sí que la palabra de Dios permanece para siempre. Dale un aplauso al Señor, por favor. Todo lo que anhelas en esta vida tiene que estar basado en la palabra del Señor. Porque lo que más aprecies, si tienes un trofeo en casa y lo pules todos los días, si tienes una esclavita o una cadena que la tienes de recuerdo y la tienes brillantica, si tienes unos cuadros de recuerdo que no los quieres botar porque eso te hace recordar, todas esas cosas van a ser consumidas por el fuego. Todo eso será consumido. Pero la palabra, diga conmigo, permanece para siempre. Número 4. La palabra de Dios es inspirada. Diga conmigo, la palabra de Dios es inspirada. Dijo un hombre, Chuck Wildo, dijo estas palabras, las escribió: no tenemos ningún problema con el dador de la verdad, pero podemos preguntarnos, ¿no sería corrompida la verdad cuando se transmitió a hombres pecadores? Vamos a familiarizarnos, iglesia, con 3 conceptos: la revelación, la inspiración y la iluminación. La revelación tuvo lugar cuando Dios dio su verdad. Ahí ocurrió la revelación, cuando Dios dio su verdad. La inspiración, cuando los autores la recibieron y la transcribieron. Y la iluminación, cuando la entendemos y la aplicamos. La revelación, cuando Dios dio su verdad, dio a su único Hijo Jesucristo. La Biblia lo dice bien claro en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios,
y este verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, hablando de Jesucristo. Ahí hubo la revelación. La inspiración cuando cuando el Espíritu Santo utilizó a hombre para inspirarle la palabra de Dios. ¿Y qué hacían los hombres? Simplemente teclear o escribir. Escribían y escribían lo que el Espíritu Santo les iba inspirando. Y la iluminación, cuando vino la palabra a nuestras vidas, nos iluminó el entendimiento. Y aprendimos de ella. Y la tuvimos como verdad. Y abrazamos la palabra de Dios como algo, como un tesoro preciado en mi vida. Por eso es que Pablo, cuando le habló a los de Tesalónica, dice: porque la palabra sigue obrando en la vida de cada creyente. Debemos atesorar y abrazar la palabra que fue revelada, que fue inspirada y que fue iluminada, para que usted y yo hoy la podamos tener y poder hablar de ella libremente, porque la palabra de Dios es la que nos transforma y la que nos prepara para la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es la palabra del Señor. Es decir, cuando el Señor reveló su palabra, la inspiró y de luego fue iluminada, el apóstol Pablo nos puede enseñar un poquito más de ello. En 2 de Timoteo 3:16, Pablo nos ayuda a responder dichas preguntas. Por ejemplo, una pregunta que surge a diario: ¿cómo podemos estar seguros de que no tiene errores y de que es confiable? Pablo nos ayuda a aclarar tal situación diciendo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El apóstol Pablo, revelado por el Espíritu Santo, nos da esa perla de las escrituras. Les da un jaque mate a aquellos que creen que la escritura tiene errores, que la Biblia tiene errores, que la Biblia se contradice. Pero aquellos que pueden leer la Biblia o que la han leído y saben un poquito de ella, nos vamos a dar cuenta de que el apóstol Pablo no habla igual que el apóstol Juan. Y Juan no habla igual que Pedro. Y Pedro no habla igual que David. ¿Sabe por qué? Porque de una u otra manera el carácter de los hombres que escribieron en la Biblia quedaron plasmados allí. Pero eso no quiere decir que porque quedaron plasmados allí hayan errores en los textos. Mateo habla de una manera, Marco habla de otra, Lucas habla de otra y Juan habla de otra, porque el carácter del que la escribe estaba allí. Pero en ninguna vamos a encontrar que desviaron el texto, que sacaron del contexto la Biblia del Señor. Pues el mismo apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 20 al 21, y la voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice: los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, hablaban de parte de Dios, dirigido por el Espíritu Santo. Ninguno de los profetas hablaron por voluntad humana y hablaron palabras humanas, sino que hablaban palabras de Dios. Muy contrario a los tiempos que vivimos, que se han levantado profetas como el arroz. Hay profetas, pero no hablan ninguna palabra de parte del Señor, sino todas palabras son inspiradas por ellos mismos. Por eso nacen muchos falsos profetas.
Por eso nacen muchos falsos maestros. Por eso nacen muchos falsos apóstoles. Por eso el libro de Apocalipsis nos alerta a vigilar la palabra del Señor y a contender por ella. Porque hay muchos falsos apóstoles caminando por las calles, las cuales dicen ser apóstoles y no lo son. Las cuales dicen ser profetas y no lo son. Pero la Biblia dice bien clara, palabra profética más segura es la palabra del Señor. ¿Quieres que Dios te hable? Busca la Biblia, ábrala, léala, póngala en práctica, escudriñela y ponga en obra lo que ha aprendido. Esa es la palabra que no es adulterada y no es corrompida, no se resquebraja, porque es la palabra infinita de verdad, la palabra del Señor, la cual nos guía en toda nuestra manera de vivir. Hay tanta contrariedad. Si agarramos una Biblia de la Iglesia Católica, y tengo muchos amigos católicos, vamos a encontrarnos también pasajes en la Biblia de ellos que dicen: no adorarás imágenes. En los libros de los Salmos, no te harás imágenes, ni en el cielo ni en la tierra. No te harás muñecos de acera. Pero la contradicción es porque ellos lo adoran, porque su mente está enceguecida y su conocimiento entenebrecido por querer escuchar lo que quieren escuchar. Es igual como hablé el domingo sobre el purgatorio. No hay ningún estado intermedio en la Biblia, no hay ningún pasaje que corrobore que cuando alguien muere va a un estado intermedio de un purgatorio, y van y las personas rezan, y después que rezan o hacen el novenario pasan del purgatorio al paraíso. Eso no está en la Biblia. Pero como usted y yo conocemos la Biblia, la verdad, sabemos que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y luego los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con Él en gloria. Es la palabra del Señor la que te abre el sentido. Cuando el Señor, el Espíritu Santo, le inspiró la palabra a estos hombres de Dios, en el original inspiró significa exhaló, sopló la palabra, y ellos lo que hicieron fue escribir la palabra del Señor. Cuando usted está escribiendo, está pasando un dictado a alguien, está exhalando para que el otro copie, para que el otro escriba. Pues el Espíritu Santo hizo lo mismo con todos los hombres que escribieron la Biblia. Exhaló y ellos escribían y escribían y escribían. Y uno de los ejemplos que a mí me llama la atención es el libro de Apocalipsis. Cómo Dios llevó a Juan a la isla de Patmos, para revelarle las cosas que habían de ocurrir después de esta, para que le escribiera las 7 iglesias que estaban en Asia. Y yo me imagino que cuando Juan estaba escribiendo, el Espíritu Santo estaba al lado de Juan, dándole instrucciones cómo tenía que escribir y a quién le tenía que escribir. Estaba exhalando. Así que la palabra del Señor es inspirada, no tiene errores. La palabra del Señor no tiene errores. Aún teólogos del Evangelio buscan, porque aquí se contradice la palabra, porque aquí se contradice, quieren saber más que el Espíritu Santo. Quieren saber más que aquel que le inspiró. Hoy ya usted no se ha dado cuenta que hay predicadores que tienen una nueva revelación.
porque Dios me reveló la palabra y porque la palabra es así, asado y cocido, y la sacan del contexto. Y eso se convierte al final en un pretexto para poder quebrar la palabra del Señor, para ponerla en tela de juicio aún a cristianos evangélicos. Yo les comenté que hace años que fui a Barranquilla, prediqué en una iglesia y de una vez una mujer al terminar el culto, pero eso fue así, terminando el culto, una mujer salió de la silla que me iba a ungir como apóstol. De una vez, eso no, nada, eso ni consultó. Pastor, yo lo voy a ungir como apóstol porque usted es un apóstol, porque el Señor me lo reveló. Y yo le dije, hermana, con mucho respeto, a usted se lo reveló, pero a mí el Señor no me ha revelado nada. Cómo han transversado la palabra del Señor. Estos creen que es un juego de ungir. Estos creen que es un juego de agarrar aceite y ungirte como apóstol o como profeta o como maestro o como evangelista o como pastor. Eso no es un juego, eso viene dado del Padre del cielo. Y después hablaríamos del apóstol, porque tendríamos que sacar muchas conjeturas en la Biblia, porque uno de los requisitos para ser apóstol es que tiene que ser testigo de Jesucristo. Por eso Pablo, para ser apóstol, tuvo que tener un encuentro con el Señor. Después sigo hablando de esto porque me salgo del tema. Pero es menester hablar de estas cosas, porque la palabra del Señor nos alerta de que falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas vendrían antes de la venida del Señor. Y por último, la palabra de Dios te sostendrá. Diga conmigo, la palabra de Dios me sostendrá. Cuando atravesamos tiempos turbulentos, tiempos difíciles, la palabra de Dios te da estabilidad. Puedes estar enfermo. Es más, puedes tener los problemas más difíciles sobre la tierra, puedes tener problemas con tus hijos, con tus padres, en fin. Pero cuando acudo a la palabra de Dios, esa palabra de Dios te da estabilidad. Los carros de hoy en día traen computadora. Y si un cable de la computadora está malo, el carro comienza a fallar. Le meten el escáner al carro y detectan que tiene un problema en la computadora. El mecánico o el electricista va, repara ese problema y el carro vuelve a estar parejito. Pues la palabra del Señor es nuestro escáner. Él escanea nuestra vida y te dice qué está mal en tu vida, qué es lo que estás haciendo mal, que no estás estabilizado. Pues deja que la palabra de Dios te estabilice en el nombre de Jesús, porque ella es verdad. Ella es verdad. Ningún otro consejo te abrirá camino como la palabra del Señor. Daniel 10, versículo 19. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Vamos por parte, es más largo, pero lo voy a leer por parte. Daniel estaba viviendo un tiempo bien duro. Proféticamente, Daniel estaba viviendo un tiempo, según los eruditos y el Matthew Henry, estaba viviendo un tiempo duro de persecución.
Un tiempo donde no tenía paz, donde le habían fallado la fuerza, donde no tenía aliento. Y yo quiero que la iglesia reciba esto. El Señor le habló a Daniel, al profeta Daniel, y le dijo: muy amado. ¿Sabe que así se refiere el Señor a nosotros como sus hijos que somos? Muy amado. Esa palabra muy amado te tiene que dar paz y tranquilidad. Saber que en medio del problema Dios me ama. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Saber que en medio de la enfermedad, que en medio del dolor, que en medio del llanto, que en medio de la tristeza, que en medio de la soledad, que te diga Dios, muy amado. Es como si estuvieras solo en una habitación y estuvieras deprimido, estuvieras llorando, estuvieras meditando y nada que se enfoca en tu vida y empiezas a llorar porque estás solo, porque te abandonaron, porque tu hijo no te habla, o porque tu hijo te maltrató, o porque estás pasando por una enfermedad que no la entiende. Pero si se te apareciera el Señor y te dijera a ti, muy amado o muy amada, te sentirías seguro, recobrarías la fuerza, sabrías que alguien se interesa por ti, sabrías que alguien te está pendiente de ti y de mí, y eso es nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios pendiente de nosotros, y su palabra Él me sostendrá. Pero también dice: no temas, muy amado. Iglesia, muy amada, no temas. No temas. Yo lo prediqué el domingo sobre el Espíritu Santo y le decía lo mismo. Se le apareció el Señor a Daniel y le dijo: muy amado, no temas. La paz sea contigo. ¿Y sabe qué hizo estas tres palabras? Muy amado, no temas, la paz sea contigo. También le dijo: esfuérzate, aliéntate. Y dice Daniel: y mientras él me hablaba, recobré la fuerza. ¿Cuándo qué? Mientras el Señor le hablaba a Daniel, simplemente le hablaba. No hacía nada, simplemente le hablaba. No le dio ningún milagro. No dice la Biblia que lo sanó. Nos dice que mientras él me hablaba, diga conmigo, recobré la fuerza. Es decir, mientras leo la Biblia y leo que en la Biblia dice que Dios me ama con amor eterno, mientras leo la Biblia y la Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, mientras leo la Biblia cuando dice Jesús, mi paso dejo, mi paso doy, mientras leo que Él estará conmigo todos los días de mi vida, voy a recobrar la fuerza. Y te digo que es Superman y que es Superman. Seremos los hijos de Dios fortalecidos por la palabra del Señor, que nos alienta, nos da fuerza y nos sostiene de su mano derecha. ¿Cuántos lo alaban a Él y dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y mientras hablaba, recobré la fuerza. Quiere decir que no tenía fuerza. Es tiempo, iglesia, de recobrar la fuerza. Y sigue diciendo, el mismo verso, capítulo 10, versículo 19, sigue diciendo: y dijo Daniel, mi Señor, y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Eso quiere decir, eso no lo podemos pasar por alto así como así.
como Daniel estaba sintiendo que mientras el Señor le estaba hablando, estaba recobrando la fuerza. Lo que estaba diciéndole el Señor a Daniel es: Señor, no te calles. Señor, no te calles. Sigue hablando, que mientras estás hablando estoy recuperando la fuerza. Vamos, iglesia, dile al Señor: Señor, sigue hablando, porque mientras estás hablando estoy recobrando la fuerza. Sigo leyendo la Biblia, porque mientras las estoy leyendo, ellas me están sosteniendo. Aunque pareciera que me fuera a caer, no me caigo, porque la palabra me está sosteniendo. Sigue hablando, porque me siento fortalecido. Gloria a Dios. Lo podemos leer así como así, no podemos leerlo. Él le dijo: hable, mi Señor, porque me has fortalecido. No te calles. Cuando usted esté leyendo la Biblia, síguela leyendo, porque entre más la lea, más se fortalece. Entre más la lee, más nos fortalecemos en el Señor. Recobré las fuerzas y dije: hable, mi Señor, porque me has fortalecido. La palabra del Señor te sostiene. Ningún otro consejo te abrirá camino durante todo el trayecto. Ninguna otra verdad te ayudará a mantenerte firme cuando te sacudan las dudas y la incertidumbre. Ninguna otra realidad te dará la fuerza que necesitas cada día. No va a haber nada que se compare a la gloriosa palabra del Señor. Y podemos decirle al Señor: sigue hablando, porque me está fortaleciendo. Y yo sé que en esta mañana muchos de aquí van a salir fortalecidos en el nombre del Señor, porque el Señor nos ha hablado por su palabra, porque hemos sido ministrados por ella, porque tenemos 5 razones para depender de la palabra de Dios, y podemos buscar muchas razones más. Podemos buscar 10, 15, 20, porque ahora es que hay, pero esa fue la que quise apuntar para hablarle a la iglesia de acuerdo a la necesidad. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar antes de cantarle al Señor. Vamos a decirle: Señor, ayúdanos en nuestras debilidades. Yo quiero orar para que el Señor ponga en tu corazón leer la Biblia. Que ponga en tu corazón leer la palabra de Dios, para que seas fortalecido como Daniel. Te salgan músculos espirituales. Que la Biblia sea tu gimnasio, donde te desmarquen los cuadritos en el abdomen. Salgamos tan fortalecidos en los momentos de debilidad, en los momentos de preocupación, en los momentos de flaqueza, en los momentos de depresión, en los momentos de ansiedad. ¿Sabe? Por el problema del COVID-19, los psicólogos y los psiquiatras tienen más trabajo, porque hay un post-COVID. Vamos a darle trabajo al Señor a través de la palabra de Dios. Vamos a acudir a ella, a la bendita palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en esta mañana, Señor, por mis hermanos y por mí. Yo te pido que tu palabra sea la mayor bendición que podamos recibir nosotros.
Yo te pido que todos podamos acudir a ellas, a cada palabra que fue inspirada por ti, Señor, que fue revelada por ti, amado Padre. Que cada uno de nosotros nos podamos encontrar en ella y podamos, Dios amado, vivirla, hacerla carne en nosotros, Señor. Yo reprendo toda obra de las tinieblas en mis hermanos. Toda depresión se va en el nombre de Jesús. Toda ansiedad se va en el nombre de Jesús. Y nos apropiamos de tu palabra. Tu palabra dice: echa vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Señor, obra en nuestro favor en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, pídele por tu necesidad. Por la que tienes, pídesela y dile: Señor, aquí pongo mi necesidad en ti, Dios, para que puedas obrar en nuestras vidas. Que toda incredulidad se vaya y que sea apoderado la fe en nosotros, como lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Señor. Que todos aquí seamos fortalecidos en el nombre de Jesús. Y te decimos: síguenos hablando. Cuando nos vayamos de aquí, síguenos hablando en la casa, síguenos hablando en el trabajo, síguenos hablando en la universidad, en el colegio, síguenos hablando en cualquier parte, Señor. Pero habla para que seamos fortalecidos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, en Isaías 53, que por tu llaga nosotros fuimos curados. Pues el que esté enfermo, Señor, que reciba sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y te doy gracias, amado, en Cristo Jesús. Vamos a adorar al Señor. Dale un aplauso al Señor mientras le adoramos. Solo dime una vez más con tus palabras. Si puedes levantar tus manos al cielo, levántalas, porque hoy hay fortaleza sobre nuestras vidas. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Oh, díselo a Él. ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Y dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Y mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Vamos, iglesia, díselo al Señor. ¿A quién iré?
Recuerda Eso te lo dice el Señor a ti, iglesia. dónde fue el lugar donde todo se perdió, donde tu amor cambió, donde dejaste de hacer las primeras obras. Recuerda dónde fue el lugar que se perdió la devoción, que se perdió el corazón, aquel corazón que como un niño podía depender de mí. Yo no te he dejado ni te dejaré. Ven aquí, hoy de nuevo tus días como en el principio. Hoy volverás a sentir mi amor. Mi amor está aquí. Yo no cambio, yo no cambio. Sigo siendo el mismo de ayer y siempre. Ven aquí, amado. Vamos, díselo, iglesia, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Aleluya. ¿A quién iremos, Señor, sino a ti? Solamente tú tienes palabras de vida, Padre. Por eso acudimos a ti, Señor. Por eso venimos a tus pies, porque allí encontraremos paz, porque allí encontraremos tranquilidad, porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, Señor. Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu presencia, por tu presencia. Gracias te damos por tu misericordia, por tu gracia, y gracias te damos por la bendita palabra del Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.